Bienvenidos a nuestro episodio número 51. ¿Cómo se forma tu conciencia y qué tanto la usas? En nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Retomando los temas de conciencia, retomando toda esta parte de hacer reflexión y como habíamos hablado en el último episodio, si reflexionas en tu vida, muchísimas cosas pueden ir cambiando y moldeándose a medida que tú vas tomando mejores decisiones. Entonces, para eso necesitamos conocer cómo está conformada la conciencia y cómo es que la podemos usar de mejor manera. Para hablar de este tema, me basé en un artículo del autor Ramlee y el título del artículo es Reverting Consciousness in Mind to Inner Self. Está publicado en Sciences en el número 12 y es del año 2022, o sea, de este año apenas acaba de salir este artículo. Y para empezar, vamos a definir qué es la conciencia, qué significa la conciencia. Es una cualidad o un estado de conocimiento, ser consciente de un objeto externo o de algo que está pasando dentro de ti mismo. Se ha definido de varias maneras también como sensibilidad, como subjetividad, como estar despierto, como la capacidad de experimentar o de sentir, como vigilia, que es muy parecido a estar despierto, y tener un sentido de identidad. Además, a estar presente en cómo se mueve tu sistema ejecutivo de control en tu mente, o sea, cómo estás decidiendo tu vida, qué estás haciendo cuando tomas ciertas decisiones. En este sentido de conciencia personal, es evidente que se da un sentimiento donde podemos nosotros tener una propiedad y un control sobre los pensamientos, sobre las emociones y sobre las experiencias que tenemos todos los días, lo cual es completamente cierto porque lo podemos experimentar. Muchas personas discuten que las emociones no es algo que puedas controlar. Yo no sería mucho de la idea de pensar así porque tú escoges muchas veces qué pensamientos quieres seguir manejando o reciclando en tu mente. Y si escoges un tipo de pensamientos que por supuesto son tóxicos, son depresivos, son tristes, son negativos, pues tus emociones van a ser un producto de esos pensamientos y las experiencias que tengas van a ser un producto de esas emociones, o sea, vas a reaccionar, no vas a escoger qué estás queriendo experimentar y todo va a parecer como si fuera un castigo, como si alguien te lo estuviera mandando o como si la vida te estuviera castigando cuando no es cierto. Tú estás decidiendo en qué te enfocas y tu mente la controlas tú, no al revés. El problema aquí es que muchísimas personas no se toman las pausas, los tiempos para ir viendo qué está pasando con sus vidas. Continuando con todas estas definiciones, Dosey, el investigador en 2009, declaró que la conciencia, como lo sugieren muchos experimentos y miles y millones de testimonios y de evidencias, es la capacidad de funcionar más allá de tu cerebro y del cuerpo. Es algo que suena abstracto, no lo podemos imaginar, es una energía que está dentro de nosotros. Es, pues, algunas personas podrían pensar que es nuestro espíritu, pero va más allá también de ese espíritu. Es una fusión de nuestro espíritu con una fuerza suprema en quien tú creas, en Dios o en el universo, en la religión que tú tengas. Y eso es cómo se fusiona esta conciencia. Una de las mayores supersticiones que se tenía en la época era que la opinión de que el cerebro creaba la conciencia o esa opinión ya ahora se ha demostrado que no es cierto. En ese lugar aparece una imagen mental que no está localizada, que muchísimos neurocirujanos, neurocientíficos
pues que investigan los procesos del cerebro, las regiones del cerebro, que ven cómo ciertas regiones se van iluminando y se forman esos pensamientos, no pueden realmente detectar de dónde viene esa energía. La física cuántica de el investigador Valverde en 2015 sugiere haber descubierto el espacio y el tiempo como ilusiones de la percepción. Lo que somos capaces de percibir con nuestros cinco sentidos en realidad no es lo que verdaderamente está pasando. Es una traducción de nuestros sentidos y la verdadera conciencia no está ubicada en nuestro cerebro o nuestro cuerpo. Entonces, es algo que se está constantemente moviendo, que no tiene realmente una noción de ese tiempo. Puede ocurrir en diferentes etapas y momentos que pueden ser en el futuro, pueden ser en el pasado, pueden ser en este instante. Y todos ocurren al mismo tiempo. Por eso esas sincronías, por eso esas visiones que mucha gente puede tener de lo que pasa o de lo que va a pasar. Un experimento que se realizó en la Universidad de Manchester reveló que la forma interna de un átomo está completamente vacía. Si nuestro cuerpo no llena la mayor parte del espacio en el que supuestamente debería de llenarse, entonces no puede ser una realidad. O sea, estamos viendo un holograma y eso es a lo que ha llegado ahorita con los análisis de la física cuántica a demostrar que somos una producción de de un holograma, de lo que nuestros sentidos están traduciendo y de toda la complejidad de órganos, de sistemas, de señales, de mensajes que internamente tenemos. En un estado atómico esencial, el cuerpo está hecho de energía y de información, no de materia sólida. Eso es lo que nosotros podemos observar, que somos físicamente sólidos, pero realmente si todas estas partículas se van haciendo más pequeñas, podemos llegar a estos avances que ha tenido la física donde hay un núcleo de todas estas partículas que nos forman, que son los átomos, y adentro de esos átomos, pues no hay nada al parecer. Por más que van investigando y descubriendo más partículas más pequeñas, se llega a la conclusión de que somos energía y espacio. Y eso es lo interesante. Hay un núcleo del ser, hay un campo de energía que crea una inmortalidad en la naturaleza. Y esto es muy importante ahorita, sobre todo, que estamos transicionando por una etapa donde muchas personas pasaron a otro plano y donde hemos tenido que lidiar con la muerte de otra forma, desde otro punto de vista, porque está ahora más cerca cada vez con todo lo que pasó de la pandemia y todavía los efectos que se están teniendo. Mucha gente sigue yéndose por diferentes enfermedades que parecen estar acelerándose y ahí es donde nos damos cuenta que enfocarnos solamente en la parte material no nos va a llevar a ningún lado si seguimos viendo a la muerte como una amenaza, viendo a la muerte como un fin del episodio. Es un fin de un capítulo de esta vida física que estás teniendo. El cuerpo es un traje que te prestaron, es simplemente el que estás usando en esta etapa de tu vida, pero todo lo demás que está dentro de ti, toda esa energía, todas esas partículas, todo ese espacio que estás ocupando junto con el otro espacio supremo, es lo que se va a ir moviendo, es el alma, es lo esencial y es lo que en alguna otra etapa va a regresar en otro traje, en otro cuerpo y donde muy posiblemente te encuentres a las personas y de repente digas, siento que a esta persona ya la conocí o se dé una química, una interacción muy particular
que te haga pensar que conoces muy bien a esa persona cuando a lo mejor apenas es el primer encuentro que tienes con ella o con él. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esto no se acaba, simplemente cambia de forma. Y es lo que nos va a dar mucho más paz interior en aceptar que estamos aquí por un periodo limitado. Todos tenemos esa fecha de caducidad. Nadie sabe cuándo es, pero todo el mundo vamos a seguir en una experiencia hasta que encontremos y vayamos escalando a experiencias mucho más elevadas, que eso es la idea. No creo que nadie quiera vivir experiencias más tormentosas o menos, pues con menos sabor para tener una vida realmente no iluminada, pero estable, tranquila y en paz. Eso es lo que todo mundo queremos y buscamos. Antes de la era de la ilustración, antes de todos estos, pues, eruditos que llegaban y descubrían cosas, la visión del cosmos constaba de una visión integral en la que había una unidad y un equilibrio entre una razón, entre un racionamiento, o sea, cómo piensas, cómo decides, y la intuición, la inspiración, el ser audaz, el ser perspicaz, el tener un instinto y el ir creando una iluminación dentro de ti como una característica para tomar las decisiones. Antes, en esas sociedades donde se daban más espacios, más tiempos, donde la vida no iba aceleradamente y donde no había tantas distracciones ni estímulos, todas estas personas que eran pues artistas, investigadores, escritores, científicos, etcétera, todas las personas que hicieron eh, obras y descubrimientos que ahora estamos reusando y estamos utilizando para movernos más hacia entender lo que pasa con nosotros y nuestro cuerpo, todos ellos, con esos espacios, con esos tiempos de reflexión, con esas largas caminatas que muchos hacían, con esas siestas que muchos tenían, lo que hacían era que estaban más conectados con su energía interior, con esa conciencia, con esa energía que te daba una visión distinta de la vida. En esa era de la ilustración en el siglo XVII hasta el siglo XIX, la parte empírica se convirtió en la forma de ver el mundo y como lo dijo uno de los investigadores de esa época, Willis Harman, lo que es verdadero es que la investigación científica lo encuentre y lo pueda demostrar. La máxima autoridad reside en la observación que tenemos y el experimento más que en una tradición. Si analizas esas palabras, te puedes dar cuenta que lo que experimentas en tu vida es lo que te va a ir ayudando a tener más conciencia de lo que puede pasar con lo que estás empezando a atraer o a experimentar. Y eso es lo que nos va a dar más poder de decisión, lo que nos va a dar más poder de ir viendo las cosas, cómo se van ensamblando, como esos rompecabezas. Eso es lo que nos da mucho más conciencia de lo que estamos haciendo y nos permite ver en tiempo presente cómo estamos decidiendo nuestras vidas también y cómo estamos usando esa conciencia o si no la estamos usando. A partir del siglo XVII, la visión del cosmos occidental fue influenciada por la ciencia clásica, creyendo en el aspecto físico del ser humano, no físico espiritual, sino que ahí es donde se hizo una división y donde la parte espiritual se la llevó la parte de la religión. Sin embargo, en el siglo XX vino todo el descubrimiento de la física cuántica o esta nueva ciencia que empezó a nacer, en la que la dimensión humana y no física se reúnen y se integran. Ahí es donde se puede integrar la parte espiritual, la parte no física, todo lo que no vemos y la parte física que estamos teniendo.
La física cuántica o ciencia cuántica o mecánica cuántica, como se le llama, comenzó con un científico inglés que se llamaba Thomas Young. Él realizó un experimento denominado el experimento de la doble rendija o de doble, pues, división en 1803. Imagínate, se hizo este experimento para probar la creencia que era la prevaleciente entonces de que la luz está en un estado de una partícula. Según los resultados de ese experimento, el estado de la luz puede ser de partícula o puede ser de una onda, dependiendo del equipo que utilices para observarla. Como resultado, la materia ya no se comportaba de una manera predecible en el nivel subatómico muy pequeño o en un nivel cuántico. Los científicos se inspiraron en el resultado de ese experimento de Young para explorar más a fondo estos dos estados de la luz. Estos científicos descubrieron que la luz, cuando se observa, actúa como una partícula. Hopper, en 2009, descubrió que la luz se comporta como una onda si se deja sola, lo que significa la probabilidad de que todas las posiciones pueden ser posibles. Y esto significa que el comportamiento del observado puede verse afectado por la mente o la conciencia del observador. Y eso es lo que pasa con nosotros y es lo que se llama efecto del observador. Es lo que podemos ver constantemente. Este efecto del observador es el principio central de la objetividad de la ciencia clásica, que estaba siendo cuestionado. El observador no puede apartarse de los resultados del experimento sin interferir con ellos. O sea, esto es lo que pasa muchísimas veces cuando cambiamos de perspectiva de lo que nos pasa en nuestras vidas y vemos las cosas después de que ya pasaron, ya no hay emoción involucrada y podemos observar con más claridad como muchas de las cosas que nos pasaron en ciertos momentos fue solamente un producto de cómo estábamos sintiendo nosotros muchas de esas emociones tóxicas o simplemente estábamos completamente confundidos y no sabíamos a dónde movernos y eso nos llevó a tomar decisiones erróneas una y otra vez. Esos son los efectos del observador que en nuestras vidas se traducen. Schrödinger y Heisenberg descubrieron que la materia a un nivel subatómico o a un nivel cuántico persiste en un estado indeterminado hasta que se puede observar. También el otro investigador Hopper en 2009 ha revisado todo ese principio de incertidumbre de Schrödinger y Heisenberg, que revelaron que un observador puede saber que está haciendo un electrón o dónde está, pero no ambos simultáneamente. Por lo tanto, dos electrones o dos partículas de materia a nivel cuántico, por ejemplo, fotones, podrían actuar de manera similar incluso después de que han sido separados. Esto significa que aunque separes esas partículas subatómicas, van a permanecer conectadas independientemente de la distancia del tiempo en el espacio. Y eso es súper importante porque es lo que ocurre con muchas personas cuando se comunican simplemente pensando en la otra persona y puede ser que está en otro país, en otro continente y de repente te marca, te manda un mensaje o coinciden en una línea de pensamiento que los dos escriben, cada quien de manera distinta, pero escriben sobre el mismo tema. Todas esas coincidencias, todas esas sincronicidades es la magia que ocurre con la física cuántica, con esta conexión que tenemos con todas las personas. Ese comportamiento se le conoce como enredamiento. En inglés se conoce como entanglement. Y en lugar de que sea clasificado o etiquetado como bueno o malo, se ha introducido una nueva tradición de pensamiento con una perspectiva de una probabilidad. O sea,
todo está mezclado, todos estamos unidos por una misma energía. Por eso ahora cada vez lo vemos más con los efectos globales que tienen en ciertas economías y cómo ese efecto se va dando hacia todos los demás países. Por ejemplo, en algo de economía, en algo también de conflicto, lo que pasó en la pandemia, muchas de las manifestaciones que hubieron se empezaron a replicar. Toda esa energía que se empezó a generar negativa aún sigue, y toda esa división. Por eso es tan importante que cada quien de manera individual empecemos a trabajar con nuestras energías, porque entre más trabajemos con nuestra energía, más estemos cerca de esta naturaleza interna de nosotros y más nos conozcamos, más paz vamos a poder transmitir en nivel muy pequeño tal vez, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero eso se va a expandir a un nivel de sociedad. Si seguimos en discusiones que no tienen sentido, en división, en pelear por cosas bobas, pues simplemente eso va a seguir creando réplicas. Es como cuando tiembla también. Tiembla de un cierto grado, de una cierta escala, y después hay réplicas. Pues sí, porque la energía ahí está, todavía se queda una energía que va saliendo poco a poco durante el día, en menor cantidad, pero va saliendo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros seguimos atorados en lo que pasó, en toda la bola de, pues, estímulos que tuvimos negativos y todas las noticias y toda la manipulación de la verdad, etcétera, pues vamos a seguir en eso y vamos a seguir atorados y vamos a seguir no tolerando la opinión de otras personas, no tratando de verla desde otra perspectiva, desde otro efecto del observador, y por eso es que tenemos tantos conflictos. Por lo tanto, la comprensión de toda esta parte física es lo que nos va a llevar a tener tres grupos de física o de físicos cuánticos que nos ayudan muchísimo. El grupo uno son los que no quieren saber nada de la conciencia, prefieren aferrarse a un aspecto empírico de la ciencia. Y estas, traducido en personas, son las personas que no creen en esta energía que nos une, en esta energía del universo, en esta energía de Dios o de quien tú creas. Si no crees en esa energía, pues eres una persona que seguramente te estás perdiendo de muchísimas cosas que tú mismo puedes generar. El grupo 2 son las personas que creen que la conciencia existe, pero se materializa a partir de la materia, o sea, el cerebro. Un camino que han tomado las neurociencias. La física cuántica se desarrolló por primera vez dentro de la comunidad de físicos que no eran de habla inglesa, sobre todo aquellos de descendencia alemana o que hablaban alemán. El trabajo original de Schrödinger se llama Geist und Materie. Fue traducido al inglés como mente y materia. El sustantivo alemán de Geist significa espíritu y materie significa materia o sujeto material. Cuando Geist o el espíritu se tradujo como mente en inglés en lugar de espíritu, el aspecto espiritual o no material se perdió. Entonces, esto ya se había expuesto por la física cuántica. Es un espíritu y una materia, no es mente y materia. Por eso este grupo 2 se fue hacia investigar más el cerebro sin encontrar esa energía. Por más que busquen, por más que encuentren regiones, por más que vean cómo se iluminan estas regiones con ciertas emociones, experimentos o visualizaciones, no se va a llegar al punto de ver esta energía porque es completamente, pues, multipresencial, por así decirlo, o omnipresente. El grupo 3 son los que creen en el origen no físico de la conciencia, usando un fenómeno de dualidad de onda y partícula. Y la metáfora en ese estado es toda la dimensión de la física humana.
En el estado de función de onda, una dimensión humana no física es la parte espiritual. Ambos estados se van a encontrar en una misma realidad y ese poder es el que tienen las partículas de cambiar de un estado o a una función de onda. A través de nuestra conciencia humana, la función de onda se colapsa y se da un estado de partícula que se vuelve visible. Eso es lo que está pasando cuando en nuestra concepción o percepción del tiempo vemos las cosas en cierto momento y se traducen en segundos por nuestro cerebro. Valverde en 2015 opinó que nuestra verdadera conciencia no existe en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo tampoco. Algunas de las mejores pruebas sobre esa teoría de la conciencia provienen de las experiencias cercanas a la muerte, lo que sugiere que la persona que tiene una conciencia puede funcionar independientemente del cerebro y del cuerpo. Cuando se desprenden las personas del cuerpo, todas esas personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte, pues han dado ese testimonio de ver al cuerpo y de ver lo que está ocurriendo en un plano donde no existe el tiempo, donde pueden observar todo lo que está pasando con muchas de las personas, por supuesto, con las que tienen interacción. Un ejemplo es Alexander en 2012, un eminente neurocirujano que entró en un coma después de sufrir una forma rara de meningitis bacteriana. Su cerebro pasó de una inactividad casi total al despertar y se sintió seguro del alcance de un infinito de su alma después de experimentar ese fenómeno cercano a la muerte. Para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, el ser tiene 6 poderes. Número 1, la potencia de toda la parte motora que consiste en un impulso y la tendencia a tomar una decisión. El impulso es el poder que existe en los músculos, en los nervios y en otros tejidos. Las extremidades del cuerpo se van a mover bajo la influencia del intelecto. Número 2, las propensiones o las extensiones podrían clasificarse de la siguiente manera. Apetito o deseo. Adquiere lo que es bueno para el cuerpo en forma de hambre, de sed o de deseo sexual. Autoafirmación o ira. Esas son las subdivisiones de la parte del intelecto. Previene lo que es malo para el cuerpo en forma de rabia, indignación o de venganza. Y poder sensorial, que es el apartado número 2, es el poder de aprender, el poder de identificar, el poder de captar lo que es malo y lo que es bueno para el cuerpo, que consta de sentidos externos e internos. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a manejar todas estas capas de nuestro ser, capas de conciencia. El número 3 es el intelecto, que es la base del conocimiento y es todo lo que vamos absorbiendo a través también de experiencias. Y el número 4 es la voluntad, cuando una persona se da cuenta de la importancia de un objeto y el llamado a buscarlo. O sea, es toda esa experiencia que tenemos de, pues, libre albedrío, de despertar dentro de él ese anhelo de alcanzar cierta motivación, cierta acción, cierta posición, etcétera. Y todo eso denota un deseo que lo vimos en los apartados anteriores, en toda la parte del impulso y de las extensiones que tenían los impulsos. Eso es lo que está formando nuestra conciencia. Todas estas etapas, todas estas capas, todas estas formas de poder interactuar con una energía que va más allá de un cuerpo, que va más allá de los sentidos, que va más allá de lo que podemos ver físicamente. Cuando nos conectamos a través de una meditación, a través de una caminata, a través de reflexión, a través de estar en silencio con esa energía, es cuando más te conectas con tu ser interior y tus decisiones toman un poder impresionante, porque es conectarse con una energía que te está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva. Eso es lo importante de toda esta parte científica,
que fui narrando, que entendamos que no somos solamente un cuerpo, no somos solamente una materia, somos ese espíritu, esa energía y estamos fusionados todos con esa energía y lo que hagamos impacta, lo que no hagamos impacta. O sea que entre más te conozcas y mejores decisiones tomes, no solo vas a ayudarte a ti, sino a través del impacto que tienes contigo vas a impactar a los demás. Espero te haya gustado este episodio, aun cuando haya estado un poco científico y abstracto, y si te hizo reflexionar y pensar acerca de esas capas de conciencia y de todo lo que podemos interactuar con ellas, ayúdame a extender esta energía hacia otras personas y ayudarles a que entiendan qué es lo que está pasando con ellos. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Bye.